Vamos a hablar a continuación de escoliosis del adolescente. Para eso estamos con el doctor Martín Siri, traumatólogo, especialista en patologías de la columna vertebral. Para poder comprender lo que es la escoliosis del adolescente, primero queremos saber cómo se define la escoliosis, doctor. Bueno, la escoliosis es una deformidad de la columna. Una deformidad de la columna en tres planos. En el plano coronal, o sea, cuando uno mira a una persona de frente, que la ve torcida, puede ser un hombro más bajo que el otro, pero ves que la columna está torcida. En el plano sagital, o sea, de perfil, uno ve que también tiene deformidades que puede ser una espalda plana, que acompañan a la escoliosis, y un tercer plano que es lo rotacional, o sea, la vértebra rota sobre su eje axial. Es en los tres planos que está deformada la columna. Esto incluye la escoliosis, varios segmentos de edades. La escoliosis idiopática puede ser desde recién nacido a los 3-4 años, desde los 4 hasta los 10, o la escoliosis idiopática del adolescente, que es desde los 10 años hasta el desarrollo en la pubertad. Es la gran mayoría de las escoliosis en número, el 80% son idiopáticas. Tenemos otras causas. En la gente grande tenemos la causa degenerativa, la artrosis. Tenemos las secundarias a enfermedades neuromusculares, que son enfermedades que tienen dentro de sus manifestaciones la escoliosis como acompañante. Algunas enfermedades del neuroeje, que pueden ser congénitas, que son otra de las escoliosis, pero bueno, hoy solamente vamos a hablar de la escoliosis idiopática del adolescente por ser la más frecuente, la más común, la más habitual en la práctica médica. Sobre todo para mí, que soy integrante del servicio de columna en el Hospital Materno Infantil, y donde la gran mayoría de nuestras cirugías están enfocadas a la escoliosis idiopática del adolescente por una cuestión de frecuencia, como dije recién. ¿A qué se refiere cuando dice idiopática? Idiopática, bueno, es porque son de causa desconocida. Simplemente no sabemos a ciencia cierta, la ciencia todavía no sabe cuál es el origen. Sí se sabe, y se sabe cada día un poco más, obviamente, que están ligadas al sexo. En el sexo femenino es mucho más frecuente que en el masculino. De 7 a 14 veces según la situación. 7 veces en la población estándar, 14 veces cuando una nena tiene una mamá o una tía que tiene escoliosis, es mucho más frecuente la aparición de esta enfermedad. Hablamos de que se da mucho en la adolescencia, que es el tema que nos compete hoy, la escoliosis del adolescente. ¿Hay algún componente postural que tenga que ver con que se dé en el adolescente? No, ese es un motivo de consulta muy frecuente de los padres, la postura de los chicos como causa o agravante en la escoliosis, pero en realidad es un mito. Los chicos se paran y se sientan como nosotros cuando éramos adolescentes, y eso no ha hecho que la enfermedad se agrave. Simplemente es una cuestión de edad que después se va corrigiendo, y lo que sí se recomienda, y que hoy los chicos están bastante vagos para todo este tipo de actividad, es que tengan una actividad deportiva que mejore el estado muscular, que los haga sentarse y pararse mejor, más derechos, pero no es por el hecho de que vaya a desarrollar o no una escoliosis o ninguna deformidad espinal por la postura. Es una cuestión de salud. También es un mito entonces que hay determinados deportes que pueden llegar a generar algún tipo de lesión en la columna con respecto a la escoliosis. Absolutamente. Aún los pacientes que tienen escoliosis pueden desarrollar cualquier deporte. Durante años se mandó a los chicos que tenían escoliosis a hacer natación, y estaba bien que se los mande a hacer natación porque es un buen deporte. Pero si uno lo manda a hacer tenis o lo manda a hacer hockey, que son teóricamente los deportes asimétricos, no ha demostrado tener ningún efecto perjudicial para las curvas escolióticas. No, vale hacer todo. Cualquier deporte sirve para acompañar el crecimiento de los chicos. Es recomendable. ¿Tenemos tratamiento para la escoliosis del adolescente?
Cuando uno diagnostica una escoliosis, que es una curva que tiene más de 10 grados, por ahí los aburro un poquito, pero hay un método de Coe. Se ve cuál es la vértebra más inclinada superior, cuál es la vértebra más inclinada inferior, se trazan dos líneas y después dos perpendiculares y eso determina un ángulo. Se mide ese ángulo y a partir de los 10 grados uno tiene derecho a decir que es una escoliosis. A partir de ese momento hay algunos factores que uno tiene que tener en cuenta. El estado de maduración esquelética, el estado de desarrollo sexual, que van un poquito de la mano, ¿sí? Para ver qué potencial de crecimiento le queda a ese chico o a esa chica. Entonces, sabemos que un paciente que tiene una curva de 25 grados y todavía no tuvo, por ejemplo, en una nena, su primera menstruación, su menarca, tiene más posibilidades de torcerse esa curva que cuando ya está llegando al final de su desarrollo y de su crecimiento, ¿sí? Entonces, en el tiempo en que todavía le queda mucho por crecer, hay que controlarlos un poquito más seguidos. Cada 4 a 6 meses uno los revisa, le saca una radiografía o una espinografía, que es una radiografía de toda la columna, para poder ir midiendo y comparando con mediciones anteriores y así seguir la evolución. Cuando la curva llega a 25 grados es cuando tienen indicación los corsés, la utilización de un corsé termoplástico que ayuda a que la curva no progrese tanto, a mantenerla. No la endereza, no la vuelve atrás, pero ayuda en muchos casos a que esta curva no se comporte de manera tan agresiva y no llegue a valores que necesiten una cirugía. ¿Hay un determinado tiempo límite para la utilización de ese corset? Sí. Yo, para que se entienda, voy a decir que cuando el paciente ya tiene poco potencial de crecimiento, no tiene mucha indicación el corset, porque actúa, como habíamos hablado hace un ratito, como una planta. Una planta que está torcida, uno le pone un tutor, un palito, al lado, para que no se tuerza o para enderezarla, pero eso tiene que ser cuando la plantita es finita. Cuando ya tiene un tronco grande, por más que le pongas nada al lado, se va a enderezar. Entonces, la escoliosis se comporta de la misma forma. Cuando el chico es blandito y tiene potencial de crecimiento, el corsé puede ayudar. Cuando no, ya perdiste la oportunidad. Y no tiene sentido torturar a un chico para que utilice un corsé cuando no va a ser útil. Ya perdió indicación en ese caso. Y cuando tienen más de 45 grados, las curvas ya empiezan a tener indicación de cirugía correctiva, que son cirugías complejas, obviamente, pero que bueno, estamos habituados y entrenados para hacerla y para darle respuesta. Son cirugías grandes, pero tienen solución y tienen muy buena respuesta porque los chicos sabemos que responden bien a unas cirugías grandes. Bien, quiere decir que siempre hay una solución para encontrar. Siempre hay una solución y para mejorar, sea el estado que fuere, hay algo para hacer y para dar bienestar y en realidad la cirugía de la escoliosis, y hablando de que es más frecuente en nenas que en varones, las chicas quieren quedar más lindas y uno tiene que prestar mucha atención a la hora de la cirugía para considerar ciertos factores en la corrección. Enderezar la curva, dejar hombros simétricos a nivel, triángulos del talle lo más simétricos posibles, porque uno en pos de la estética no va a poner en riesgo a un chico, pero sí tenerlo en cuenta porque para las nenas es importante, y tratar de eliminar lo más posible la jiba que se produce en los chicos cuando tienen escoliosis.